¿qué tal amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Roberto Feregrino y hoy estoy muy contento porque vamos a platicar con Leonel Gómez. Leonel Gómez es arreglista, compositor y un músico mexicano. Acompáñenos, por favor. Leonel, ¿nos podrías platicar un poco sobre cómo iniciaste en este arte? ¿Qué te lleva al mundo musical, por favor? Cuando yo era pequeño, mi papá siempre ha tenido gusto por la música. Él no es músico, él nunca lo fue, pero tenía como ese gusto por el ambiente de la música. No aquí en la Ciudad de México, él empezó en Veracruz, en un pequeño pueblo en Veracruz llamado Guayacocotla, Veracruz. Y él allá tenía un grupo. Eso a mí me empezó a llamar la atención. Yo veía a los chavos tocando, haciendo música. Después por alguna razón terminó uno de esos instrumentos en mi casa, aquí en México, que era precisamente un teclado. Y empecé a tocarlo, a sacarle los sonidos, a empezar a copiar canciones de oído porque me resultaba muy curioso, llamaba mucho mi atención. Afortunadamente, bueno, pues tuve el talento para empezar a tocarlo pues por mis propios medios, sin instrucción, sin clases, sin nada, o sea, fui totalmente autodidacta. Y así me seguí hasta que mi papá se dio cuenta que estaba teniendo pues talento, tenía facilidad para el piano, y decidimos que podría ser buena idea que yo entrara a tocar a este grupo en el que él y así fue como empecé tocando básicamente música grupera, tocando muchas cumbias, mucha música norteña, mucha música de ese estilo de bailes regionales, ¿no? De bailes de provincia. Y así hasta que terminé pues, decidiendo que realmente quería dedicarme a eso. Mis papás no estuvieron muy felices con esa decisión, porque ellos esperaban que fuera, no sé, veterinario, ingeniero forestal allá en el pueblo, o cualquier otra cosa, ¿no? Tener una carrera normal, como muchas veces esperan que todo mundo estudie. Pero yo dije, no, yo quiero ser músico. Yo escuchaba músicos como Raúl Di Blasio, como Yanni, como ese tipo de músicos que no son propiamente músicos clásicos, de hecho nada que ver con lo clásico, pero son músicos pianistas que de alguna manera tienen mucho impacto en el tema musical a nivel global, ¿no? Entonces, yo escuchaba a esos músicos y a mí me gustaba esa música, o sea, era música que a mí me llenaba, que yo la escuchaba y decía, yo quiero sonar como ellos, yo quiero hacer cosas como ellos, yo incluso quiero llegar a ser famoso como ellos y hacer conciertos y vender discos y etcétera. Entonces, así fue como me acerqué a la música. Intenté estudiar en la Escuela Nacional de Música, en aquellos entonces Escuela Nacional de Música, hoy es Facultad de Música. Estuve 3 semestres nada más tomando clases de solfeo, clases de armonía, pero el tema de las materias teóricas sí fue como un poquito cansado, un poquito aburrido, pues, típico chamaco que nada más quiere estar tocando y haciendo otras cosas, y cuando te topas con un maestro que te quiere dar historia de la música, historia del arte, etcétera, es así como que, ay, con permiso, ¿no? Ahorita vengo, ¿no? Entonces me volaba esas clases, no era como que el estudiante más aplicado. Entonces yo nunca tuve ese tipo de acercamiento con la música clásica. Por consiguiente, cuando entro a la Nacional de Música no tocaba clásico. Tenía talento, tenía oído, pasé sin problemas los exámenes que te piden para eso. Para esto cabe resaltar que yo entré a la Nacional de Música como compositor, no como pianista. Pero dentro de la Nacional de Música, no sé si siga siendo lo mismo, pero en aquellos entonces el tronco común para un compositor y un pianista era prácticamente igual. Significa que la materia de piano era la misma para un compositor y un pianista, era técnica y repertorio elemental de piano. Entonces, al yo buscar maestro de piano y los maestros darse cuenta de que yo no estaba empapado de música clásica, sino de que venía de un mundo más underground, por llamarlo de algún modo, no me aceptaron. Todo el mundo me decía que tenía cupo lleno, que ya no tenía espacio, que bla 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 bla. Y así estuve buscando con varios, porque hay muchos maestros en la Nacional de Música, y estuve buscando con varios. Ninguno me aceptó. Entonces, y tenía la tonta idea de que a lo mejor a final de cursos podía yo hacer un examen extraordinario para acreditar mis materias de piano, etcétera. Es muy difícil, ¿no? O sea, la técnica del piano clásico comparada con el piano
popular, por llamarlo de algún modo, es completamente distinta. Entonces no había manera. Entonces, hasta que topé con un maestro, ya te estoy hablando de 3 semestres después, topé con un maestro que era muy buena onda. Me acuerdo del apellido Mayagoite, no recuerdo su nombre. Él me aceptó, él me dijo, ok, sí, yo te voy a dar clase, vamos a ver qué pasa contigo. Pero yo recuerdo esa clase que más que una clase fue como una entrevista, porque él me pidió tocar un tema, el que más me gustara, el que yo quisiera. Fue muy claro al decirme, no quieras impresionarme, no quieras ganarte el lugar en la clase tocando algo de clásicos y a lo mejor no lo sabes, o tocando cualquier tema que no estés preparado. O sea, toca algo que a ti te nazca, toca algo que a ti te gusta, toca algo que tú sepas que te va a salir bien, quiero escucharte. Como este maestro era un maestro muy, muy humano, muy cercano a ti, muy de ese tipo de profesores que te hace sentir en confianza, entonces no sentía como esa presión, como ese nervio de tener que impresionarlo, quedar bien. Simplemente, ok, voy a tocar lo que quiero. Toqué un tema de, no recuerdo la banda, creo que Spyro Gyra, no me acuerdo el tema realmente, pero era un tema que me gustaba y que yo consideraba que me salía bien y que aparte tenía un buen grado de dificultad. Lo toqué, le gustó, me dijo, tocas muy bien, pero él me hizo abrir los ojos y darme cuenta de que realmente esa escuela no era para mí, porque él inmediatamente se dio cuenta de que la música clásica no era lo mío. Y aparte esa forma de acercarte a la música clásica como con, no voy a decir que haya sido una experiencia traumática, pero es una experiencia no agradable, ¿no? En la que tus compañeros te empiezan a ver como que este cuate no toca clásico, y como que te empiezan a hacer menos porque vienes de un mundo diferente. A lo mejor no era su intención, pero realmente es como terminas sintiéndolo, ¿no? Te terminas sintiéndote excluido, terminas sintiendo que estás nadando contra corriente. Y cuando este maestro me hace ver que realmente no era, la música clásica no era realmente lo que yo quería, ni era apto para mí, fue cuando decidí dejar esa escuela. Me tomó 3 semestres tomar esa decisión. Después intenté, siempre tuve el plan de estudiar en alguna otra escuela para música popular, que hay varias escuelas, no recuerdo nombres, pero sí se sabía incluso en ese entonces de muchas opciones. Y estaba como que, bueno, sí voy a entrar, pero ahorita tengo que terminar este proyecto porque estoy haciendo un arreglo para este cantante, o me pidieron este arreglo, me pidieron este jingle, o viene la temporada de muchos eventos en el grupo versátil en el que estaba. O sea, afortunadamente estaba con bastante trabajo, incluso entre semana, en mi estudio, tocando, etcétera. Siempre lo postergué, siempre dije, bueno, este semestre tal vez no, pero el siguiente voy a entrar a la escuela porque quiero seguirme preparando. Y 18 años después sigo sin entrar a ninguna escuela. Seguí preparándome, sí, pero obviamente pues, de otra manera, ¿no? De forma autodidacta, cuando te presentan un proyecto. Y lo que aprendí lo que he aprendido en este largo camino de preparación en cuanto a la música es que a veces te ofrecen un trabajo y tú dudas, o te ofrecen un proyecto, te piden un proyecto y tú dudas si eres capaz de hacerlo. A veces puedes pensar que sí lo eres y a veces puedes pensar que no lo eres. Y entonces yo rechacé muchos trabajos así. Me dijeron, no sé, quiero un arreglo de este género, y es un género que yo no domino. Se me hacía fácil cuando era más joven decir no. O sea, no me quiero quemar, no quiero hacer un trabajo mal hecho, no quiero disgustar a un cliente, no quiero perder a un cliente por hacer un mal trabajo, y a final de cuentas terminaba perdiendo ese cliente porque no le ofrecía lo que el cliente buscaba. Entonces en algún punto decidí, a todo lo que me digan que haga, lo voy a hacer, lo voy a intentar. ¿Qué puede pasar? Que no me salga como el cliente espera y el cliente me diga, ¿sabes qué? Pues gracias, pero no me sirve. Y al final de cuentas me quedaré igual, ¿no? Sin hacer ese tipo de proyectos. Afortunadamente te puedo decir que en el 99% de los casos me ha funcionado, tanto como para conservar clientes, como para conservar conocimiento y adquirir conocimiento y mejorar en muchos aspectos. O sea, te puedo decir que yo ya he pasado por hacer arreglos de versiones de una canción comercial a piano solo, a solo piano, lo cual es relativamente, no voy a decir sencillo, pero bueno, podría considerar un poquito más simple, ¿no? He hecho arreglos de salsa, he hecho arreglos de merengue, he hecho arreglos de bachata, he hecho ya arreglos sinfónicos. O sea, ya he ido como pasando por todo eso, y siempre en algún punto me topo con algo el que pienso que no voy a ser capaz de hacer, pero tomando en cuenta esa postura de lo voy a hacer, o sea, me voy a aventar, me voy a arriesgar y a ver qué pasa, ¿no? Entonces esa ha sido para mí una manera de aprender, de mejorar, de adquirir conocimientos, de mejorar mis habilidades. Afortunadamente hasta ahorita me ha funcionado, y eso es lo que me ha metido ya y me ha mantenido en este negocio de la música, en este ambiente de la música.
Y pues no me arrepiento de haberlo hecho de ese modo. Lo volvería, si pudiera regresar el tiempo cuando era niño y tomar la misma decisión. A lo mejor sí haría decisiones que tomé tarde, a lo mejor las tomaría un poquito antes, ¿no? Sería lo único que cambiaría, pero seguiría con el mismo camino. Leonel, también eres compositor. ¿Podrías hablarnos un poco del rumbo que han tenido tus creaciones en el mundo musical? Sí, de hecho, como te comentaba, cuando entré a la Nacional de Música, entré como compositor. Yo entré a la licenciatura en composición, porque desde que era jovencito, estoy hablando cuando tenía 14 años, y estaba yo en la preparatoria, 14, 15 años, estaba en la preparatoria, empecé a componer, empecé a hacer música. Tenía yo un sintetizador con una función que se llama secuenciador, y ahí yo grababa la batería, el bajo, el piano, y hacía yo como que mis pininos, como le decimos, ¿no? Empecé a componer a muy temprana edad, y al día de hoy he realizado composiciones para, no sé, me han pedido, por ejemplo, openings para bandas musicales, para un show en vivo, un opening, llegué a hacer también jingles para temas de publicidad, no sé, de una empresa, una universidad, cualquier cosa. El giro que toma mi música es más como hacia la música New Age, es música instrumental. Me gusta mucho componer para piano y una banda completa, a veces cosas como orquestales, a veces cosas como a trío, batería, bajo y piano. Y sí, estoy metido en el tema de la composición, me gusta mucho hacerlo. Eso lo hago más por gusto personal. He llegado a hacerlo te repito, para jingles, para openings, para a lo mejor algún programa de televisión o algún canal de YouTube. Pero básicamente te puedo decir que el 80% de mi labor como compositor es por gusto personal. Es por gusto personal y obviamente pues, por compartir, ¿no? La música que hago, y que afortunadamente pues hay gente a la que le gusta, a la que le llama la atención, y es básicamente lo que hago en cuanto a la composición. Sí ha habido como plan de grabar con banda, con compañeros, amigos, colegas, músicos de muchos años, pero afortunadamente te puedo decir que estoy rodeado de muchas amistades que están muy bien colocados en el medio, que son músicos muy profesionales, muy talentosos, y eso conlleva a la vez el tema de que la mayor parte del tiempo ellos están ocupados. Si uno está libre, el otro está ocupado, y cuando ese otro ya se desocupó, el primero ya se ocupó, ya se fue de gira con fulanito, o está haciendo una cosa en televisión. Siempre hay como ese tipo de complicación. Es complicado llegar a ese tipo de acuerdos, sobre todo cuando no hay, vamos a decirle, no hay economía de por medio, ¿no? Cuando sabes que estás pidiéndoles el favor y sabes que esto es sin fines de lucro, ahorita no hay presupuesto para esto. Ahí es difícil, porque obviamente para ellos lo hacen, todos lo hacemos, yo lo he hecho, todo el mundo lo hemos hecho, el ayudar a un compañero en aportar algo a su proyecto. Pero evidentemente pues la prioridad para todo músico es el tema profesional, es el tema laboral, tu trabajo, ¿no? O sea, si te están pidiendo un trabajo o te están llevando a tocar a algún lado, tienes que hacerlo no tanto por amor, sí amor al arte, pero también porque es tu sustento, ¿no? Porque es tu profesión y tienes que ser profesional y tienes que cumplir. Cuando alguien te está pidiendo un arreglo, cuando alguien te está pidiendo ir a tocar a algún lado, cuando alguien te está pidiendo hacer cualquier cosa relacionado con tu profesión como músico, tienes que hacerlo. Entonces eso complica el tema de los proyectos cuando no hay lucro de por medio. Por eso es que yo he tomado la decisión de hacer todo yo mismo. Afortunadamente tengo mi estudio de grabación, tengo mi estudio donde hago mis proyectos, y lo que he hecho hasta ahora lo hago yo solo, ¿no? O sea, yo cargo una batería en mi programa, un sonido virtual de batería, y yo la grabo, y luego le pongo un bajo virtual y yo lo grabo, y luego el piano, y hago todo eso para tener la música de alguna manera palpable, ¿no? O sea, que tú puedas escuchar una grabación que yo hice y que escuches todo, y que lo pueda hacer yo a mi ritmo, ¿no? O sea, que yo lo pueda hacer cuando yo tenga el tiempo, y no estar esperando a que mi amigo que va a regresar de gira pueda grabar y resulta que se le complicó, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, obviamente se puede, y conozco muchos proyectos que lo han logrado así, muchos proyectos muy buenos que sí logran coordinarse y llevarlo a cabo, pero bueno, no siempre es posible. En mi caso hasta ahorita no ha sido como tan fácil, y lo he llevado a cabo de este modo. Son 5 temas. En Spotify me encuentras como Leo Gómez. Leo Gómez, ahora sí.
Curiosamente ahora sí es uno de los temas del disco, pero por temas de trabajo el año pasado que tuve que viajar a Europa para finales de año y no terminé de grabar era un disco originalmente de 9 temas. Solamente terminé 5. Empecé otros 2 más, pero no los terminé. Y pues, obviamente no puedes darte el lujo de subir a una red como Spotify cuando sabes que probablemente mucha gente te escuche, probablemente no, digo, eso es un volado. Pero no pude darme el lujo de subir algo con lo que yo no estuviera 100% conforme. Entonces terminé estos 5 temas, pero ahora sí es el tema de una de las canciones que no estuvieron listas. Entonces está el disco llamado Ahora Sí, existe la canción llamada Ahora Sí, pero esa canción no está en Spotify. Pero bueno, hay 5 temas que están terminados, que están ya ahí desde hace poquito más de un año, ya están en Spotify. Estoy trabajando en más composiciones para seguir subiendo. También lo que no quiero hacer es, porque a mí si algo me gusta hacer como compositor es ser un poquito versátil, o sea, hacer cosas desde una banda, no sé, un concepto de una banda tipo banda de jazz, pero de jazz moderno, por llamarlo como jazz crucero le llaman en el género. También me gusta mucho hacer música para piano y un concepto un poquito más acústico, ¿no? Apenas hice unos arreglos para piano, cajón y bajo acústico, ¿no? También tengo unos temas que son música como que puedes considerarlo más como música para cine, música sinfónica, bueno, con orquesta sinfónica. Lo que no me gusta hacer es como mezclar todo, ¿no? O sea, hacer como que, bueno, esto es puro piano, esto es como tipo jazz y esto es como tipo orquestal, y te va todo junto. Me gusta tener como más ordenado ese tema de la música. Entonces, sí pretendo subir más música, estoy trabajando en eso, pero quiero terminar primero con el concepto que ya inicié, que es lo que ya está ahorita en línea. Después terminar con otros conceptos, por ejemplo el de música orquestal, ese me está gustando mucho cómo está sonando. Subirlo, pero como un concepto aparte. Podría llamarle como un álbum aparte. Y bueno, lo que también he estado haciendo últimamente es estoy subiendo unos videos a YouTube en donde estoy haciendo arreglos precisamente más sencillos, con puro piano. Hay unos videos con piano y voz, unos videos con piano, cajón y bajo acústico. Entonces ese concepto también lo estoy manteniendo aparte del concepto que tengo en Spotify. Has trabajado también para diferentes proyectos, tanto en Televisa como en TV Azteca. ¿Cuál es tu percepción del rumbo que está tomando la música, habiendo tanta variedad para cantantes como para músicos en esta multitud de propuestas y de géneros? Pues obviamente ellos van siguiendo mucho las tendencias, ¿no? Las tendencias actuales, todo lo que estás escuchando actualmente. Yo, por ejemplo, aparecí apenas hace, creo que fue 3 años, en una telenovela en la que el tema musical era, bueno, el género musical predominante era la música que ahorita llaman bandeño, ¿no? Que es una combinación de banda con banda norteña, con una banda norteña, o sea, una tuba, un bajo sexto, bueno, era bajo quinto, tuba, bajo quinto, acordeón y batería, ¿no? Y ese era el género que realmente estaba, bueno, no sé si estaba sonando mucho en ese entonces porque yo no estoy muy empapado con la música popular, lo que escuchas en la radio. Trato de estarlo porque obviamente una parte de mi profesión lo requiere. Pero bueno, eso es lo que estaba sonando en ese entonces y eso es lo que estaba proyectando la televisora, en este caso Televisa, con esta telenovela, ¿no? Ese era el género que estaba predominando ahí. Y así como ese ejemplo, te puedo poner ejemplo de que pues, de repente tienes que tocar un reggaetón o de repente ves que está sonando mucho una cumbia en la telenovela o en el programa de televisión, en lo que sea. Ellos siempre van a volcarse hacia lo que está sonando hoy en día, ¿no? O sea, siempre va a seguir el mismo rumbo que está siguiendo la música comercial en general. Y obviamente pues la música comercial en general, las artes en general, siempre yo creo que es toda esa evolución siempre, ¿no? O sea, yo escucho muchas quejas de que, de hecho a mí tampoco me gusta el reggaetón, o sea, no te voy a decir que a mí me gusta el reggaetón, ahí, o sea, no voy a escuchar reggaetón porque no es un género que yo aprecie, pero sí entiendo que a final de cuentas es evolución, ¿no? Que ahorita es lo que la mayoría de la gente escucha, es lo que la mayoría de la gente consume, también música de banda, que tampoco soy muy fan, y mucha gente critica eso, ¿no? Mucha gente es que el reggaetón, y a lo mejor sí hay temas ahí ya más relacionados con las letras, con el mensaje que pueda dar, eso ya es aparte, pero al final de cuentas todo sigue una tendencia de evolucionar, ¿no? O sea, lo mismo pasaba hace muchos años cuando a lo mejor a nuestros papás les gustaba, no sé, el rock and roll,
Y nuestros abuelos se colgaban de la lámpara porque ¿por qué estás escuchando esa música, no? Y a nuestros abuelos les tocó a lo mejor escuchar mambos y a nuestros bisabuelos también estar súper consternados porque estaban escuchando esa música. O sea, a final de cuentas todo evoluciona, ¿no? No puedes escuchar, la humanidad, la sociedad en general no puede escuchar un mismo estilo de música durante 50, 60 años y no esperar que evolucione, ¿no? Entonces, siempre todo va a cambiar, no siempre nos va a gustar a todos y evidentemente las compañías televisivas, si lo que quieren es llegar a más público, tienen que seguir también esa línea, ¿no? Esa tendencia. Entonces, básicamente eso es lo que yo percibo en cuanto a las tendencias musicales hoy en día. Y es, órale, qué padre, ¿no? Voy a salir en televisión y después te vuelven a llamar y otra vez en televisión y de repente de ahí te conectaste con alguien y que te va a llamar para otro tipo de programa y entonces es como muy... Desde mi experiencia, digo, no soy el más experimentado en Televisa porque hay mucha gente que tiene ahí años y haciendo muchas cosas, específicamente hablando de música. Pero sí te puedo decir que como músico trabajar para la televisión puedes llegar a ser muy variado. O sea, puedes llegar a hacer algo tan sencillo como simplemente pararte con tu instrumento y pretender que tocas. Incluso si no fueras músico lo podrías hacer, porque no necesitas ni siquiera sonar una sola nota y eso es muy sencillo. Eso fue lo que empecé haciendo y realmente era así como que, está fácil, ¿no? No pasa nada. Pero también está la otra parte en la que realmente sí tienes que tocar, en la que tienes que tener experiencia, tienes que tener conocimiento. Estuve en un programa en el que me tocaba acompañar a cantantes y no cantantes, porque realmente era un concurso. Y en el concurso estaban tanto cantantes profesionales, cantantes famosos, como conductores del programa, como gente que no tenía nada que ver con la música. Y básicamente era de que ellos empezaban a cantar una canción, tú no sabías ni qué canción era, mucho menos en qué tono iban a cantar, y tampoco sabías desde qué parte de la canción iban a empezar. Entonces de repente escuchas que están cantando cierta canción y estás como que, ay, está en este tono y, ay, será este, y empiezas... Obviamente estás en televisión, bueno, en ese entonces estaba en televisión en vivo, no había ensayos, no había previo aviso, no sé, como que pues sabes que, éntrale, ¿no? Y ahí es donde sí tienes que tener cierto nivel en cuanto a tu oído, en cuanto a tu conocimiento, tu experiencia en cuanto a repertorio, géneros, todo ese tipo de cosas. Porque tienes segundos, literal tienes 1, 2 o 3 segundos para tocar, para alcanzarlo, o sea, para ver dónde está cantando o gritando o vociferando, lo que sea, porque te repito, no todos eran cantantes. Y a lo mejor cuando era el caso era de alguien que realmente no cantaba, no era tanto problema, ¿no? O sea, a final de cuentas tú puedes sentar en el tono que quisieras y no se iba... A final de cuentas se iba a escuchar raro porque no estás acompañando a un cantante, estás acompañando a alguien que está jugando en un concurso. Lo realmente desafiante era cuando realmente estabas viendo ahí un cantante profesional, alguien que sabías que se iba a afinar, que iba a entrar entonado, afinado, que iba a entrar en una canción que él conocía. Y entonces ahí sí era como que los nervios de ching, ¿qué canción va a ser? A lo mejor tengo idea de qué canción va a ser, a lo mejor tengo idea de qué tono va a estar, ¿no? Pero al final de cuentas, toda esa presión de estar en vivo, de estar en las cámaras, sabes que buena parte del país se está viendo y tienes que resolverlo y sabes que algo va a salir mal en algún momento y lamentablemente pasa que sale algo mal, ¿no? La peor parte en ese tipo de situaciones es que cuando algo sale mal, el culpable es el músico, no el que está concursando, no el que está cantando, no. El pianista se equivocó, o el piano está desafinado, o ese tipo de situaciones que tienes que estar como mentalmente preparado para recibirlas, ¿no? Porque sabes que puede pasar. O sea, puede pasar que salga todo bien y nadie va a decir nada. O sea, salió perfecto, pum, vámonos, ok. O sea, ¿a qué voy con esto? Que nadie va a reconocer que lo hiciste bien, ¿no? Si salió bien, salió como tiene que salir. Pero si sale mal, fue el pianista. Y esa parte es muy desafiante, es muy, muy complicada, muy, muy pesada. Pero bueno, a final de cuentas es algo que como decimos en el medio, te da tablas, ¿no? Te ayuda a mejorar, te da ciertas habilidades. También tenemos una palabra que te hace colmilludo, ¿no? Te hace saber cómo resolver ese tipo de situaciones. Y ya después cuando te presentan o cuando se te presenta una situación similar, pero ya no en el set de grabación, ya no en televisión, sino cuando estás en un evento, tocando con una banda, en un show en vivo, y tienes que hacer algo similar, fluye más fácil y lo haces con mucha más facilidad y con mucha más comodidad. Puede llegar a ser muy relajado al grado de ser aburrido,
puede llegar a ser muy desafiante y estresante como este ejemplo que te puse. O había otro ejemplo en ese otro programa, bueno, era en ese programa, en el que me avisaban con tiempo de las canciones que iban a acompañar, que iban a cantar, perdón, ciertos cantantes reconocidos con renombre a nivel nacional, incluso a nivel, no te voy a decir mundial, pero sí a lo mejor en el continente americano, ¿no? Llegaban cantantes muy conocidos y me avisaban con tiempo, 1, 2, 3 días antes, se van a tocar estas canciones y va a ser el artista, hace sus canciones y nada más queremos verso y coro de la canción, algo muy sencillito, muy rápido, pero ya llegas preparado, ¿no? O sea, ya tienes chance de escuchar los temas. Yo lo que hacía mucho era escuchar, sabía qué artista era, sabía qué canciones eran, entonces lo que hacía era entrar a YouTube, buscar sus videos, trataba de buscar los videos más recientes, así fueran de un fan que grabó su celular entre el público, porque eso me daba una idea del del tono, de la tonalidad en el que este cantante está cantando recientemente esta canción, porque a lo mejor es una canción de los 80s, en los 80s el cantante tenía 20, 30 años y cantaba agudísimo, y hoy en día ya es una persona de 50 y tantos que no llega a esos tonos, entonces hay mucha diferencia, ¿no? Eso me ayudaba a prepararme, llegar al set. Había a veces tiempo de hacer un pequeño ensayo de a lo mejor 5 minutos durante una pausa comercial. Hacíamos el ensayo, va a ser de aquí a aquí, pones en la tonalidad, ok, ese es el orden de las canciones, todo mucho mejor cuidado y preparado. Esa parte también es desafiante, pero esa parte yo la pondría a la mitad en el espectro de entre lo complicado y lo desafiante, ¿no? Era desafiante, no era tan complicado, pero ese concepto en particular era muy satisfactorio. Porque como puedes llegar preparado, puedes hacerlo con mayor seguridad, con mayor tranquilidad, sabes que va a salir mejor de lo que saldría en el otro ejemplo, de cuando no sabes qué va a pasar. Pero al final de cuentas, el tocar de ese modo, el trabajar en esas condiciones, era mucho más satisfactorio. Es algo que como músico realmente dices, tuve tiempo de prepararme, salió bien, toqué en vivo, no fue figuración, no fue playback, no fue nada, fue en vivo. Acompañé a este cantante que ni lo conocía, en el mayor de los casos ni los conocía. O sea, sí, obviamente los conozco pues, porque sé de ellos, de su trayectoria, ¿no? Pero me refiero a personalmente, de haber trabajado con ellos, o de haberlos visto antes, o haber hecho un ensayo antes. En el 90% de los casos, o por no decir el 100% de los casos, eso no pasaba, ¿no? O sea, era gente que llegábamos ahí, en el momento nos poníamos de acuerdo, tonos, pum, 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 sí, sale, se graba. Y no se graba, se transmite, se transmite al aire. Entonces, se lee muy bien y esa es la parte desafiante, pero satisfactoria de trabajar en televisión. Leo, Y bueno, ya nos has platicado un poquito de cómo ha sido trabajar para televisión en vivo y también televisión grabada. Pero también, si no estoy equivocado, has trabajado al lado de artistas como Mario Bautista, Víctor García o Pablo Ruiz, por mencionar solamente algunos. De estas presentaciones o de estos trabajos con ellos, ¿cuál ha representado tu mayor reto y cómo se vio cristalizado el resultado final? Bueno, en el caso particular de Mario Bautista y Víctor García, yo llegué con ellos, llegué a trabajar con ellos básicamente por suplir a compañeros que estaban previamente ahí. Y yo creo que bajo esas circunstancias es más difícil porque, por ejemplo, bueno, te pongo en contraste mi ejemplo con Pablo Ruiz. Con Pablo Ruiz, cuando él viene, pues yo soy parte de su banda aquí en México. Y obviamente eso implica que con él hacemos ensayos, preparamos el material, todo como debe hacerse normalmente un show profesional, no siempre se lleva a cabo de ese modo. Entonces, eso realmente lo hace en cierta forma un poquito más, no voy a decir que lo hace más fácil, lo hace un poquito más, o bueno, quizás sí sea fácil la palabra que me tendría que utilizar, porque lo puedes preparar, lo estudias. Aquí lo estudio durante unos días, monto su repertorio, vamos a la sala de ensayo, se ensaya con la banda, se ensaya después con él. Y todo sale como esperas que salga porque hay un proceso largo detrás de, ¿no? En el caso de Mario Bautista y de Víctor García, con ellos llegué a suplir a otros compañeros. Entonces, ahí es realmente más complicado porque te estás perdiendo todo ese proceso ese proceso anterior a los ensayos, a revisar el material. Y ahí lo que sucede es que te mandan el material de este artista unos días antes o incluso unas semanas antes, lo estudias. En el mejor de los casos puedes tener un ensayo con la banda. Yo no recuerdo haber tenido ensayo con ellos, pero bueno, puedes llegar a tener un ensayo con la banda. Pero normalmente llegas de estudiar durante varias de esas semanas el repertorio tú en tu lugar, en este caso yo lo hago aquí, llegas directamente al show en vivo.
acompañar al artista. Y obviamente el artista espera que pues sus músicos siempre hagan el mejor trabajo posible, ¿no? Y cuando llega un elemento que es como una pieza que quitas una y pones la otra, y al final de cuentas pones una pieza que debe funcionar y funciona, pero no es exactamente el mismo engrane que el que estás reemplazando, aunque sea solo por un show. Entonces siempre pasa algo, ¿no? Siempre pasa algo. A lo mejor detallitos muy sencillos como que, no sé, en este caso el cantante, el artista, no sé, Víctor García hace cierto movimiento. Ese movimiento es mi cue para yo entrar con el piano en cierta canción y yo no lo sabía, ¿no? Yo estoy esperando las instrucciones del director. Es un ejemplo, no estoy hablando que realmente haya pasado, pero es un ejemplo de lo que podría pasar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hacen que sea realmente más complicado el llegar a trabajar con ese tipo de artistas porque no tienes ese proceso anterior de ensayo, preparación, de trabajar. Incluso no nada más es el ensayo, es el hecho de trabajar constantemente con el artista, de tener un show, después otro y otro y otro y otro, y entender esa forma de trabajar en vivo. Esos pequeños movimientos, ya sabes que si Víctor hace o Mario hace este movimiento, o mueve la cara de tal modo, o voltea a ver a tal, cualquier simple movimiento que tú ya sabes que es un cue, que es una clave, es una forma de conocer a la persona con la que estás trabajando, ¿no? Y eso no nada más aplica para artistas, ¿no? También aplica entre músicos. He trabajado con músicos en los que de repente volteas y con un simple gesto ya sabes lo que va a hacer y lo que espera que hagas y lo haces al mismo tiempo y todo hace match, ¿no? Al final de cuentas son músicos y artistas también, ¿no? Entonces, esa es la parte difícil, llegar a esos trabajos cuando vas a suplir a un amigo, a un colega, a un compañero y no tienes todo ese trabajo previo a. Ahí es donde se complica, ahí es donde obviamente se espera que todo salga bien, pero volvemos a lo mismo, ese tipo de cosas también puede pasar incluso aunque tú seas el músico titular, aunque tú seas el que ha ensayado con él todo el tiempo y el que ha tocado con él todos sus shows, pueden pasar cosas. O sea, cuando la música es en vivo, cuando todo lo que es en vivo, como lo hablamos hace un momento en cuanto a la televisión, siempre cuando todo es en vivo, algo puede pasar. También has trabajado musicalizando telenovelas y series mexicanas. ¿Cómo es este proceso que está detrás de lo que nosotros vemos y escuchamos, que a veces no se habla mucho, también sí, es cierto? También hay mucha variedad en cuanto a la forma en la que ciertas personas pueden trabajar ciertas producciones, pueden llegar a trabajar. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo muy concreto de un llamado que hice para una telenovela. Normalmente, como te decía hace un rato, en las telenovelas lo que se espera es que no toques. Lo que se espera es que llegues y te sientes al instrumento, en este caso al piano o al teclado, lo que sea, y hacer como que estás tocando, pero realmente no lo estás haciendo. Sabes que va a haber una música de fondo y ya, ¿no? Pero en una ocasión llegué a una locación, a un llamado. Para eso cuando me dan el llamado, cuando me avisan, me dicen hay que presentarse en tal lugar, vas como pianista, y el tema que se va a figurar, o el tema que se va a pretender que tocas, es este tema. Y era el tema, no me acuerdo si era el tema principal de la telenovela, o era un tema muy representativo de la telenovela, no sé si dentro de la trama, o en general de la novela como tal, pero bueno, era un tema muy específico, ¿no? Pero lo que nunca me dijeron era que tenía que hacerse un arreglo, porque creo que ni siquiera ellos tenían bien claro qué estaba pasando ahí. El tema es que cuando llega a la locación resulta que lo que ellos querían era una versión a piano de ese tema, que originalmente es con batería, bajo, guitarra, etcétera, toda la instrumentación de una banda completa, un tema de pop. Lo querían a puro piano, sin voz incluso, o sea, la línea melódica de la voz la tenía que hacer el piano acá con una línea melódica en el piano y acompañamiento. Eso es un arreglo, eso no es llegar a figurar, eso no es llegar a hacer como que haces playback, eso es tú vas a hacer un arreglo. Y eso implica, pues es un trabajo de musicalización, ¿no? Pero el tema es que no te lo plantean como tal, y es donde donde en algún caso podría ser complicado, pero bueno, si tienes la preparación y la experiencia suficiente, termina siendo algo relativamente sencillo. Entonces yo lo que hice fue escuchar el tema, ok, bueno, la línea melódica es esta, la armonía es esta, ok, mira, puedo hacer esto, toqué una versión muy light, muy sencilla de la melodía puro piano, y les gustó. Entonces, bueno, eso ya lo grabaron ellos, captaron el audio, y eso fue lo que se utilizó para musicalizar esa escena. Pero fue curioso cómo mi llamado fue para participar nada más como un pianista en el fondo, y terminé musicalizando yo esa escena, ¿no? Sin esperarlo, sin tenerlo planeado. Y bueno, en otros casos sí te contacta el productor y te dice, ¿sabes qué? Necesito este tipo de música
para ambientar este tipo de escena, o necesito este opening para este tipo de serie. Quiero un género así como, no sé, te pueden incluso poner ejemplos, ¿no? Que las películas de Marvel, o que las películas de John Wick, o que las películas de Rápido y Furioso, o que a lo mejor esta serie televisiva. Y obviamente tú tomas esas referencias para crear algo, ¿no? Para crear algo. Y siempre ha sido como mi método es, ok, ese es el concepto que quieres, ese es el ejemplo que me estás dando, entonces yo tengo que enfocarme en ese concepto, pero también ser muy cuidadoso de no terminar sonando como una copia de lo que me estás presentando, ¿no? Y eso aplica tanto a musicalizaciones como a arreglos, como producciones, para todo, ¿no? Normalmente llegan los clientes y te ponen esos ejemplos. Quiero sonar como esto. Y es curioso como tú tienes que descifrar ese quiero sonar como esto, pero no puede sonar como eso. ¿Sí me explico? O sea, tiene que sonar parecido, pero tienes que saber aplicar cierta forma, o sea, tienes que aplicar el arreglo de cierto modo para que no suene a copia, para que la gente lo escuche y diga, ah, suena padre, eso me recuerda algo, pero suena bien, ¿no? Y en ese punto se detengan a como que sí me recuerda algo, pero no estoy seguro de qué. Es cuando entonces haces un buen trabajo, ¿no? Es cuando entonces haces una buena musicalización, un buen arreglo, una buena producción. El cliente se queda contento porque suena como esperaba que suene, pero no suena a copia del ejemplo que ellos te pusieron. Esa es una manera en la que yo también trabajo ese tipo de trabajos de hacer la musicalización, de hacer el arreglo, de hacer todo eso. Y eso implica estar aquí metido horas, de que pasa de que me encierro aquí a las 12 del día y de repente, ah, caray, ya tengo hambre y veo el reloj y ya son las 9 de la noche, ¿no? Y se me fueron 9 horas aquí encerrado trabajando en esos pequeños detallitos, ¿no? Y a lo mejor la gente puede pensar, ah, es una, no sé, una música, un tema musical de 15 segundos, 30 segundos para un jingle, para un opening, o un tema un poquito más extenso de 1 minuto y medio, ¿no? Para cualquier cosa. Y no estamos como muy conscientes de todas las horas que lleva en trabajo en el estudio, porque te puedo hablar de esas 9 primeras horas en montar una idea, ¿no? En grabar, en generar el concepto, el género, la música en general, pues, la melodía, todo. Pero no termina ahí. O sea, después es retomar el proyecto, hacer ciertas ediciones, ciertas correcciones. A lo mejor estos, no sé, los violines hacen esta línea, suben y los chelos bajan y, ah, no me gusta, ¿no? Choca, lo quiero cambiar. Entonces es un proceso muy largo que no se termina en 9 horas. Mi proceso o mi forma de proceder en particular es, hago una base, procuro descansar un día o dos, pero en ese descanso de un día o dos estoy escuchando lo que ya hice. Estoy escuchando así muy objetivo, como que esto no me gusta, esto como que no me convence. Y si hay algo que no me convence al 100, trato de no clavarme así muy, muy fanáticamente sobre eso, pero sí le presto la debida atención porque a lo mejor en un futuro, digo, en los siguientes 2 días que estoy tomando como descanso, pero monitoreando lo que hice, puedo cambiar algo, ¿no? Eso pasa mucho sobre todo con los arreglos en general, pero eso lo aplico mucho cuando hago algo orquestal. Porque son muchísimos instrumentos, son muchas opciones las que tienes. Tienes un lienzo en blanco y tienes una paleta de colores inmensa, ¿no? No como cuando nada más haces piano y voz, que solamente tienes dos ingredientes y con eso no tienes así como que mucha complicación. No puedes hacer algo muy bonito con dos ingredientes. Pero cuando tienes 30, entonces sí hay que ser como muy cuidadoso de qué está haciendo cada uno, ¿no? Entonces el proceso es ese, hacer una base, una idea básica. Escucho, escucho, escucho. A veces incluso hago notas en mi celular. Ok, compás tal, violín tal, puede mejorar o puedo tener, o incluso puede venirse a la mente que o lo debo mejorar y solamente tener en mente que lo debo de mejorar o que puede mejorar, o incluso en ese momento se me ocurre otra melodía, otra línea melódica en ese momento y digo, ok, esa puede hacer esto, puedo hacer un cambio de este modo, y así voy haciendo pequeños cambios hasta que llego al punto en el que digo, ya suena perfecto, ya suena bien, hasta aquí le voy a dejar. Porque ese proceso de creación, si no eres cuidadoso, puede ser un proyecto de nunca acabar. Hay una frase que se utiliza mucho entre productores que dicen, los proyectos no se terminan, se abandonan. Porque tú puedes seguir encontrando cosas que cambiar, y aunque algo suene bien para ti, a lo mejor para mí puede sonar mejor, no necesariamente, o no necesariamente mejor, simplemente un poquito diferente, ¿no? Entonces lo podría cambiar, y si sigo con ese proyecto, a lo mejor una semana después lo vuelvo a cambiar y lo vuelvo a cambiar y así. Entonces hasta que llegas a un punto, tienes que ser inteligente, saber en qué punto ya está bien, y obviamente también acoplarte a los tiempos de entrega, porque a lo mejor te dan una semana para hacerlo, a lo mejor te dan un mes, a lo mejor te dan medio año,
Y en ese medio año puedes hacer un montón de cambios, ¿no? Que a lo mejor no es saludable para ti y para ese proyecto en general hacer tantas cosas, ¿no? Entonces, básicamente el proyecto es empezar con un tema, escucharlo, pensar en mejoras, aplicarlas, llegar al punto en el que suena muy bien y decir hasta aquí quedó. Y entonces ya se entrega. Y bueno, aparte, eso es el tema de la creación musical, ¿no? También viene el proceso de hacer la mezcla, hacer la masterización. Es un proceso largo para resultados de 30 segundos, de 1 minuto, de 5 minutos. Son procesos que llegan a tomarse 2, 3 semanas, un mes. Nos gustaría saber qué dificultades atravesaste en este confinamiento. Es decir, ¿qué sucedió con esos proyectos? ¿Salieron algunos? ¿Se terminaron algunos otros? Y si hay algo que esperamos próximamente, además de lo que ya nos estabas platicando para Spotify. Bueno, pues esta situación del confinamiento ha sido un desastre para todos, ¿no? Para toda la sociedad en general. Lamentablemente, el área de las artes yo creo que ha sido la más golpeada. Todo se detuvo. Al principio del confinamiento todo se detuvo. O sea, yo en ese momento estaba trabajando en un crucero. Estábamos en Europa, en las Islas Canarias. Y íbamos a navegar hacia Europa. Y nos pararon en seco, nos detuvieron, nos estuvieron aislados 2 meses en el barco. No estuvo mal, la verdad. O sea, digo, uno puede pensar que estar aislado en un barco, en un crucero, es como que lo peor. En realidad no lo es. O sea, adentro hay muchas cosas que hacer. Estuvo entretenido. Afortunadamente tuve la oportunidad de seguir tocando ahí para la tripulación. Seguimos tocando, la banda con la que estaba, seguimos tocando. Yo seguí haciendo cosas como pianista, seguí trabajando en arreglos, haciendo nuevas cosas. Tenía mucho tiempo libre, demasiado tiempo libre para irme a agarrar uno de los 4 o 5 pianos que había por todo el barco. Tenía hasta esa ventaja, ¿no? De que había instrumentos para elegir. Y bueno, seguí trabajando como en mis proyectos, en cosas como pianista, perdón. Pero cuando ya por fin pude regresar a México, fue cuando la cosa ya se complicó. Porque aquí, ahorita un poquito empieza como que ya a haber movimiento. Pero cuando yo llegué a México, te estoy hablando que yo llegué a mediados de mayo, todo estaba detenido. O sea, todo incluido de que hasta el aeropuerto estaba casi vacío, ¿no? O sea, no nada más las artes. Era un momento crítico para el país en el que todo estaba completamente detenido. Y obviamente hablar de proyectos en ese momento, así proyectos nuevos, trabajo, no había nada. O sea, no había nada. Todo eso se detuvo por completo. Estuvo bastante, bastante difícil, pero obviamente, pues, aquí se trata de adaptarse o morir, ¿no? Entonces, ya sabes que empiezan a surgir los proyectos que tienen que evolucionar y adaptarse a ese estilo de vida actual o que en ese momento se está llevando a cabo. Y empezaron a surgir proyectos de colaboración, de grabar canciones, covers, lo que tú quieras, con otros músicos, con otros cantantes. Yo empecé a hacer otros arreglos, otros proyectos con una amiga cantante que de hecho tengo ahí algunos videos ya en YouTube. Cosas también yo como pianista solo, haciendo un poquito más de música pop, como covers. Empecé a tener esos proyectos, el tema de seguir trabajando en mi música para Spotify. En Spotify te comento, ya tengo algunos temas desde hace más de un año, obviamente pues, mucho antes de esta pandemia. Pero bueno, también el hecho de tener tanto tiempo libre, porque evidentemente hay demasiado tiempo libre en estos para un músico, para un artista en general, pues te da la oportunidad, si sabes utilizar ese tiempo libre, si no te dejas de alguna manera vencer por la situación, caer como que en la depresión de, no tengo trabajo y no sé cuándo va a mejorar esto y empezar a enfocarte en lo negativo, pues puede ser lo peor que puedas hacer, ¿no? Afortunadamente yo lo que he empezado a hacer y lo que muchos de mis colegas han estado haciendo es tratar de aprovechar ese talento que ahorita no está generando porque no hay trabajo, pero tratar de seguir explotando y exprimiendo ese talento, y han surgido muchos proyectos de colaboraciones. Yo he visto muchos colegas míos subir videos musicales con unos trabajos impresionantes. Y de eso se trata, ¿no? De aprovechar ese tiempo libre en seguir puliendo tus capacidades, tus habilidades, seguir poniendo en práctica lo que ya sabes y experimentar cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas, porque tienes el tiempo, porque sabes que si ahorita yo empiezo a hacer algo, sé que no tengo que apurarme porque mañana voy a tener que irme a tocar a tal lado. Sé que por el momento no va a pasar. Bueno, a lo mejor si ya tengo
unas fechas ahorita previstas, ya sé qué día voy a tocar, pero sé que tengo el tiempo libre para enfocarme en esto, ¿no? Entonces se trata de aprovechar eso y de seguir avanzando, ¿no? Entonces tengo este proyecto con esta cantante, bueno, con una amiga cantante de piano y voz. Y bueno, sigo trabajando en mi música, lo que hago yo, solo yo como compositor. Lo sigo trabajando aquí para ya próximamente seguir subiendo más material a Spotify. ¿Podrías compartir tus redes, por favor? ¿Dónde la gente puede seguirte? ¿Dónde puede ver tu trabajo? Todo, YouTube, Instagram, Facebook, etcétera. Bueno, en YouTube me encuentras como Leonel Gómez. En Instagram estoy como Leonel GS, todo minúsculas, seguido. Leonel GS-music. Ese es mi perfil de Instagram. Y en Facebook tengo la fanpage que se llama Leo Gómez. Y bueno, en Spotify igual me puedes encontrar como Leo Gómez y vas a encontrar un álbum que se llama Ahora Sí. Ese soy yo, por si llegara a ver algún otro Leo Gómez que no soy yo, bueno, yo soy el de Ahora Sí. Ese es mi álbum. A mí me encuentran con ese álbum en Spotify. Y por último, Leo, vamos a hacer un pequeño juego. Yo traigo 5 palabras. La intención es que tú me digas lo primero que se te venga a la mente cuando te diga una palabra. ¿Sale? Okay. Tú me dices cuando estés preparado. A ver, venga. La primera, televisión. Televisión, ok. Diversión, estrés y mucho trabajo. Mujeres. Mujeres, ay, híjole. Belleza, inteligencia, ternura. Fama. Fama, puede ser meta. Dolor. Dolor, inteligencia para manejarlo. Fiesta. Fiesta, viernes en la noche, pero no tan tarde. Bueno, este tema se llama Good Afternoon y lo tengo es uno de los temas que van a encontrar en Spotify. Si me buscan como Leo Gómez, ahí lo van a poder escuchar. Y bueno, esto suena así.
Y ahora Leonel Gómez nos presentará desde su cocina 3 objetos más significativos de su casa. Ok, bueno, el primero podría considerar que es este pequeño piano miniatura. Este es significativo, ¿por qué? Porque yo mismo lo hice, yo cuando estaba en la secundaria, el taller que llevaba era carpintería y me gusta mucho la carpintería. De hecho, no te lo comenté antes, pero el mueble en mi estudio donde está mi teclado, tengo mi computadora, todo ese rollo, ese mueble lo hice yo lo diseñé, yo lo fabriqué. Y bueno, esos conocimientos los adquirí en el taller de carpintería donde hice este piano. Fue realmente como mi primer piano. Y bueno, pues aquí tengo un poquito de fotografías y cosillas así como más personales, porque es hueco y se puede abrir la tapa. Pero bueno, pues este piano de madera yo lo hice hace muchos años, significa mucho para mí, porque desde entonces siempre quise ser pianista y bueno, aquí está una prueba de ello, ¿no? Hice este. Yo toda mi niñez crecí escuchando la música del son huasteco, los tríos de huapangos que se escuchan en la Huasteca hidalguense, veracruzana, potosina. De esa zona es mi familia, entonces yo crecí tocando otro tipo de música, crecí tocando lo que te decía, cumbias, música grupera, música norteña, pero escuchando en las fiestas regionales o en el camino, en la carretera con mi papá manejando, me acuerdo que ponía sus discos de tríos huastecos y estos eran los instrumentos que se escuchaban. El instrumento suena así, no es un instrumento melódico, es básicamente un instrumento armónico. Y por ejemplo, este instrumento, si ustedes escuchan mi música en Spotify, el primer tema, que se llama Experimento Huasteco, van a escuchar una quinta guapanguera y una jarana. Yo grabé ambos instrumentos, la jarana también es mía, pero no la tengo aquí. La quinta guapanguera que se escucha es esta, y yo la grabé en esa producción, y suena algo así. Mi quinta guapanguera, bastante significativo para mí. Bueno, mi tercer objeto no lo puedo bajar a la cocina porque es enorme, y mi tercer objeto es este cinte, es este piano. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Siendo pianista, siendo músico y dedicándome a esto, este realmente es el instrumento más valioso que tengo. No por el costo, porque realmente, digo, no es un instrumento barato, pero tampoco es el más caro. Pero es un instrumento que a mí me da mucha satisfacción, que me es muy útil, es mi herramienta principal de trabajo. Y creo que lo va a seguir siendo durante muchos años. No tengo intención de cambiarlo, no tengo intención de deshacerme de él. Y bueno, con este hago todo lo que pueden escuchar en redes, lo que hago en mis videos, la música en general, todo lo que hago desde mi estudio. Podríamos decir que este es el corazón de mi estudio, y por eso yo considero que este es realmente uno de los objetos más valiosos para mí. Mi piano, mi sintetizador. Muchas gracias. Esto fue Hasta la Cocina con Leo Gómez.